Dios se revela, se muestra a nosotros tal y como Él es, porque quiere que le conozcamos, porque quiere que seamos sus amigos. Dios no quiere que estemos distantes, su deseo es que nos relacionemos con Él. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Es un privilegio conocer a Dios y una responsabilidad conocernos a nosotros mismos. Como sabemos, nosotros nos alejamos de Dios al incurrir e insistir en el pecado. Consideremos lo que dice la palabra del Señor también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, los versículos 1 y 2. Allí dice claramente: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Está claro que el pecado nos separa de Dios. En los Salmos, en el capítulo 101, en el verso 7, dice que no puede estar con Dios aquel que insiste en lo malo, en lo desordenado, en lo oscuro, en lo sucio. También dice el Proverbios, capítulo 12, verso 3, que no se afirmará el hombre por medio de la impiedad, por medio de lo que no es correcto, de lo injusto. El pecado es lo único que nos separa de Dios. Este terrible problema, como sabemos, ya lo resolvió por nosotros Cristo en la cruz, ya que para nosotros era imposible resolverlo. Cristo, por tanto, entonces nos facilitó las cosas. Ahora solo necesitamos reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, alejarnos de lo malo, insistir en lo bueno. Para eso el Espíritu Santo ha venido, que es Dios, y nos fortalece y nos da las fuerzas necesarias para que nosotros podamos mantener lo que hemos recibido de Cristo. Por cierto, Cristo nos mostró con ello el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Es la única manera como nosotros podemos restaurar nuestra amistad con Dios, por lo que Cristo hizo y el poder que ejerce sobre nosotros el Espíritu Santo. Para desarrollar esa amistad con Dios, entonces nosotros debemos, número 1, amar a Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en los versículos 28 al 31, la palabra del Señor dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús está aclarando que lo más importante de la vida, ya que le llama mandamiento, es amar a Dios. No hay cosa más importante en la vida que eso. Por eso descuidar lo más importante de la vida es sencillamente perder la vida. Como sabemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 lo dice: Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Entonces cuando tienes a Dios, amas, porque Él es amor. Y no puedes tener una relación con Dios alejado de lo que Él es. Él es amor. Por tanto, al amarlo, te estás relacionando, te estás conectando con Él. Sin amor, sin entrega, porque amar es dar, no podemos ser íntimos con Dios. El amor se corresponde a Dios, nos pone a su nivel, nos permite movernos en su misma dimensión. Lo segundo que necesitamos para mantener nuestra amistad con Dios es creer a Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ya deberíamos saberlo. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
y que recompensa a quienes lo buscan. Recordemos que el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la falta de fe nos condena. Ya una persona sin fe está perdida. La fe es la llave que nos da acceso a Dios. También dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Jesús lo expresa: no se angustien, confíen en Dios, crean en Dios y confíen también en mí. La fe, creer, confiar, descansar en Dios, abandonarnos en sus brazos, llama en demasía la atención de Dios. No hay nada que Dios no haga en beneficio de una persona que cree. En la historia bíblica está más que demostrado. Dijo Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 23, para el que cree, todo es posible. La fe llama la atención de Dios, mantiene su enfoque en nosotros. Lo tercero que debemos hacer para mantener nuestra amistad con Dios, para desarrollarla, es obedecer a Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si se mantienen en obediencia, aclara Jesús, mantendrán la amistad conmigo. En la premisa lógica de que toda causa tiene un efecto, la causa es el amor y la fe, y el efecto es la obediencia. Es el resultado. El amor se demuestra con hechos. La fe sin hechos que se correspondan está muerta. La demostración, los hechos son entonces la obediencia. Es la luz que ilumina nuestras vidas y nos hace parecernos a Dios, porque como sabemos en Primera de Juan dice la palabra en el capítulo 1 que Dios es luz. Estos tres elementos son la base de la amistad con Dios: el amor, la fe y la obediencia. Nos mantienen conectados con Dios. Es lo que ejercieron algunos personajes destacables de la Biblia. Consideremos esos ejemplos. El primero que menciono es el de Noé. Noé hizo sonreír a Dios, le causó mucho deleite en un tiempo en que el que todos le habían dado la espalda a Dios. Como sabemos en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón, pero Noé fue del agrado del Señor. Es como que Dios se le achinaron los ojos al ver a Noé. Cuando Dios te ve a ti, ¿qué sentimiento crees que tiene? Qué lindo es pensar en que somos muy del agrado de alguien y que cuando ese alguien piensa en nosotros se alegra. Bueno, cuando Dios pensaba en Noé, cuando lo veía, se alegraba. Tú y yo estamos hoy sobre la tierra gracias a ese amor que tuvo Noé por Dios. Cuando nadie lo amaba, Noé lo amó. Noé lo siguió, Noé lo obedeció. Noé estuvo dispuesto a hacer de forma estricta todo lo que Dios le mandó. Eso es lo que leemos en la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículos 8 y versículo 22. El segundo ejemplo es el de Abraham. Igualmente como Noé, cuando nadie creía, Abraham le creyó a Dios y lo demostró abandonando todo, dejándolo todo y dejando que de allí en adelante Dios le guiara. El Señor le dijo: sal de tu tierra, vete de tu familia al destino que yo voy a llevarte. Y Abraham no titubeó, no puso condiciones, no puso reparos. Él solamente dependió de Dios. Demostró así su fe, su confianza, su descanso en Dios. Se abandonó en los brazos del Señor y no sabía a dónde iba. Y no sabía a dónde llegaría, pero sabía con quién iba. Y era lo más importante. Noé como Abraham vivieron en un tiempo que todos los que estaban a su alrededor no amaron a Dios, no confiaron en Dios, no le creyeron y no le obedecieron. Pero ellos se demostraron diferentes. Ellos no siguieron la corriente de todos los que estaban a su alrededor. No se dejaron arrastrar por la corriente de su medio, del mundo. Igual como debemos hacerlo. Esa es una muestra inequívoca de amor, de fe y de obediencia.
El tercer ejemplo que voy a mencionar, queriendo respetar una especie de orden cronológico de la palabra del Señor, es el ejemplo de Job. Su pasión por Dios en extremo llamativa estuvo a la línea o al nivel de Dios. Dios confiaba en él y lo usó como instrumento para avergonzar a Satanás. Se dice de él 4 características. Dice que era un hombre recto, que era un hombre intachable, que era un hombre que honraba a Dios y que se mantenía apartado del mal. Y todo esto porque estaba demasiado apasionado por Dios. Aunque lo perdió todo, él no dejó de confiar en Dios y de amar a Dios, porque su corazón estaba alineado con el cielo. El cuarto ejemplo que menciono es el de David. Su amor por Dios y su obediencia fueron muy notorias. Dios estimó que era un hombre conforme a su corazón. Y dice la Biblia que él hizo todo lo que Dios quiso. Qué lindo es pensar en que somos instrumentos en las manos de Dios y que Él pueda contar con nosotros para que todo lo que se le ocurra, lo que se desee, lo que Él desee, lo que Él anhele hacer en esta tierra, pueda contar con nosotros. Bueno, ese fue el ejemplo de David. Fue un instrumento en las manos de Dios que no dejó de amar a Dios a pesar de que cometió errores, de que tuvo fallas, pero aún en medio de sus errores, de sus debilidades, de sus fallas, demostró un amor intenso por Dios, que Dios dijo, este hombre tiene su corazón conforme al mío. El quinto ejemplo que voy a mencionar es el de Daniel. Su amor, su fe, su obediencia fueron tales que varias veces, por defender, por mantener ese amor, esa fe, esa obediencia, estuvo en riesgo de perder la vida. Fue un hombre fuera de serie, como lo fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro modelo principal. Pero en cuanto a Daniel, se dice de él además que era muy apreciado, muy amado, altamente estimado en el cielo. ¿Por qué? Por ese amor que manifestó hacia su Dios. Nosotros tenemos, tal como estos hombres de fe a quienes admiramos, y que de verdad valoro esos maravillosos ejemplos para que nosotros los sigamos. Yo mismo trato de seguirlos, trato de imitarlos. No sé si puede estar a esa altura, pero la Biblia dice al final de la lista de héroes de la fe que se presenta en Hebreos capítulo 11, que todos esos están allí en la gradería, mirándonos a nosotros que estamos ahora en el juego de la vida y que debemos despojarnos de todo peso, de todo pecado, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esa carrera, para mantener la actitud, debemos mantener el amor, la fe y la obediencia. ¿Podemos nosotros ser amigos de Dios como ellos? Claro que sí. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15, Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ya tenemos la información, y estos hombres de la historia bíblica no la tenían tan clara como nosotros justo la tenemos ahora. Conocemos a Dios, tenemos la revelación de Jesucristo, entendemos quién es el Espíritu Santo, su relación y acción, su maravillosa obra con nosotros. Solamente tenemos que desarrollar obediencia. La obediencia que se corresponde y conecta con el amor y la fe, llama la atención de Dios y nos convierte en sus amigos. Te pido por favor que cierres tus ojos, que abras tu corazón y que le entregues todo tu amor a Dios, que desarrolles toda tu fe y dile, Señor, aunque no te puedo amar con perfección, sí lo hago con plena sinceridad porque es lo que Él espera de ti. Sé sincero, David no fue perfecto, pero fue muy sincero. Ninguno de estos hombres desarrolló perfección, pero su fe, dice la Biblia en Hebreos 11:2, los puso en bien delante del Señor. Esa obediencia que viene como resultado de ese gran amor y de esa fe es la que entregamos y ofrecemos hoy. En oración, con el corazón abierto, le decimos a Dios, te amamos, Señor.
nos tomamos de tu mano, nos disponemos, nos determinamos, nos decidimos a caminar contigo hasta las últimas consecuencias. Gracias por tu entrega, Cristo. Gracias por tu apoyo, Espíritu Santo y guía. Gracias, Padre, por amarnos. Aquí estamos, abiertos a corresponderte. Continúa conectada con el Señor en esta oración de entrega voluntaria y de reconfirmación de que continuaremos caminando con Él, siguiéndole, sirviéndole a Él y sembrándonos para su reino.